Solamente una respuesta tumba todos los argumentos habidos y por haber desde la antigüedad hasta la actualidad. Y es la respuesta de Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 46. Porque si creyeses a Moisés, no que no existió Moisés. Si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió ¿quién? Moisés. ¿Quién lo dijo? ¿Qué hacemos con los arqueólogos, con los científicos? ¿Qué hacemos con los escritos de Gilgamesh? ¿Qué hacemos con los sumerios, los acadios, con los mesopotamios y todos esos documentos más antiguos? Evidencia, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Explico? Que no hayan encontrado un escrito más antiguo de las Sagradas Escrituras y que el más antiguo hasta ahorita es los documentos de la epopeya de Gilgamesh, no quiere decir que la Biblia sea mentira. Porque de aquí a mañana, si llegan a encontrar un escrito del Génesis más antiguo que el de la epopeya de Gilgamesh, ¿qué hacemos ahí? ¿Cambiamos la versión? Pero es que no lo han encontrado. Pero evidencia, ausencia de evidencia, no es evidencia de ausencia. 47, ¿cómo termina? A ver, ¿cómo termina el 47? Mira. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? ¿Quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿Saben qué es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? ¿Qué es eso? Son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quién los escribió? ¿Quién los escribió? Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Hoy día salen o locos o peritos. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Se lo conoce también como el Pentateuco. El Tanaj es el Antiguo Testamento, es todo el Antiguo Testamento. ¿Ya? Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Sí, la Torá. La Tanaj, ¿qué es la Tanaj? Es todo el Antiguo Testamento. Y la Torá son los primeros 5 libros. Entonces, el Antiguo Testamento, ¿quién escribió los primeros 5 libros? Moisés. ¿Bien? ¿Tenemos la respuesta o no? ¿Qué dijo Jesús? Escudriñen la Escritura porque a vosotros les parece que en ella tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el verso 46, porque si crees a Moisés me creerías a mí, porque de mí escribió él. Porque si no crees a sus escritos, ¿cómo creerás a mis palabras? ¿Quién dijo eso? Jesús. Entonces tiene firma y sello de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios o no. ¿Ok? Juan 17, 14. Mira lo que dice. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Ahí viene. Santifícalos. ¿En qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿A quién le creemos? ¿Al que resucitó de entre los muertos? ¿O al que se está partiendo la cabeza con un pequeño descubrimiento, un hallazgo, un papel? ¿Cómo que se llama esto que descubrieron? Yo le creo a Dios. Dios encarnado en Jesús. Tu palabra es verdad. Entonces el Antiguo Testamento es verdad. De él escribió
Moisés. ¿Está clara la respuesta? ¿Jesús resucitó entre los muertos, sí o no? ¿Jesús es Dios? ¿Qué dice Jesús del Antiguo Testamento? ¿Que es verdad o es mentira? Entonces, ¿por qué estos locos dicen que es mentira? Si Jesús dijo que es verdad, ¿a quién le creo? No, están locos. Pero ahí te va a salir otra crítica. ¿Cómo tú me demuestras que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo me demuestras que la Biblia es palabra de Dios? Lo acabamos de leer, pues chicos, Jesús lo dijo. Entonces, si Jesús lo dijo, y Jesús dijo que de él escribió Moisés, vamos a leer Marcos, capítulo 16. Y quiero que me abras en la pantalla, por favor, la Biblia textual cuarta edición. Y mira que estos temas los estoy tocando por encimita nomás, porque esto debería profundizarlo más. Quiero que vean en sus Biblias, y vamos a comparar acá. Primero vean en sus Biblias, ¿cuántos versículos tiene Marcos 16? ¿Hasta qué versículo termina Marcos 16? Hasta el versículo 20. Dentro de esos capítulos, ¿qué escenas aparecen en sus Biblias? ¿Qué títulos? En Marcos 16. La resurrección, ¿qué más? Jesús se le aparece a María Magdalena, ¿qué más? Jesús se aparece a dos de sus discípulos, Jesús comisiona a los apóstoles y la ascensión, cuando Jesús asciende al cielo. ¡Listo! Quiero que vayamos a la Biblia textual y quiero que me digan cuántos versículos hay en ese capítulo. ¿Cuántos hay? 8. ¿Qué pasó con el resto? ¿Saben qué es esta Biblia? Esta es la Biblia que utilizan los teólogos, la textual. Esta Biblia textual es la Biblia, si tú me preguntas en cuanto a reconstrucción del texto, esta es muy buena, porque trata de absorber o recolectar palabras que esta Biblia, la que ustedes tienen, palabras que en el original están mal traducidas acá, y acá la traducen tal cual como es, lo más cercano, para traducirla a nuestro idioma. Pero ¿qué pasa? Que así mismo hay versículos mochados, desde el verso 9 hasta el 20 no existe. ¿Por qué razón? Porque los que hicieron esta Biblia, que es muy buena para estudiarla, pero no la recomiendo por estas partes nomás, pero si tú tienes un nivel de estudio maduro, dale nomás con confianza, pero sin dejarme la Reina Valera, de 1960. Ya, aquí están los versículos que no están. ¿Por qué no están esos versículos? Los que tradujeron la Biblia al español y a nuestro idioma, utilizaron existen dos ramas dentro del cristianismo llamado la crítica textual, que utilizan la traducción de la Biblia de los textos llamados el Textus Receptus, y la crítica textual que utilizan los textos críticos. ¿Cuál es la diferencia del Textus Receptus y del texto crítico? Existe dos versiones, la crítica textual y el Textus Receptus. ¿Qué es el Textus Receptus y qué es la crítica textual? La crítica textual es que son eruditos que han recopilado los documentos más antiguos de la Biblia, los más viejos, los más cercanos a la antigüedad, y han analizado palabra por palabra para reconstruir el texto y traducirlo a nuestro idioma en un idioma más cercano a los documentos más viejos que existen. ¿Me hago entender? La Biblia está compuesta por 66 libros. Pero originalmente tú cuando vas a ver cómo se encontraron los libros son separados. Por ejemplo, el libro de Mateo es esto, suelto, así suelto.
Hay otros que están cortados porque son documentos viejos. ¿Ya? Ahorita les voy a enseñar. Estas son traducciones de la Biblia. Esta es la Reina Valera 1960, traducido por el texto llamado el Textus Receptus. De los textos era un hombre llamado Erasmo de Rotterdam, un católico que se dice que era homosexual, y tradujo esto en base a los documentos que él tenía en ese momento. En base a los documentos que él, Erasmo de Rotterdam, tenía, Cipriano y ¿cómo se llama? Valera tradujeron esta versión de la Biblia en base a esos escritos. Esos escritos no eran los escritos más antiguos, ellos tenían los que tenían a la mano en ese momento, ¿no? En base a todos esos documentos que ellos tenían, tradujeron esta Biblia, que es la que tenemos nosotros. En la actualidad, hay teólogos que han traducido nuevamente la Biblia en otra versión llamada la Biblia textual. Pero ellos utilizaron otro bloque de documentos más antiguos que el que usó, que el que tenía Erasmo de Rotterdam. Es un documento más antiguo llamado el texto crítico. Ellos utilizaron los documentos más antiguos que existen, que son así. No sé si lo pueden ver. Así son. Los más viejos. ¿Ven? Entonces, esta Biblia es traducida a los idiomas más cercanos de la época. Por ejemplo, este manuscrito que les acabo de enseñar ahorita es un manuscrito encontrado en las cuevas de Qumran. ¿Se han escuchado las cuevas de Qumran? Que han encontrado manuscritos hoy, ahora poco, hace unos años atrás. El descubrimiento de las cuevas de Qumran y ya. Ahí encontraron estos manuscritos. Este manuscrito es el manuscrito más antiguo que actualmente existe dentro de las bibliotecas a nivel mundial de todos los documentos bíblicos que existen, porque tenemos copias de millones de copias y copias de la Biblia. Millones de documentos tenemos, que todos concuerdan uno con el otro. Entonces, este que encontraron en las cuevas de Qumran es el documento más viejo de los que ya tenemos. Y dicen que mientras más viejo es el documento, más se acerca a la época, al original. Ellos, los que tradujeron esta Biblia, actualmente en nuestra época, utilizaron esos documentos, los más viejos. Porque ellos consideran que mientras más viejo, más se apega al original, más fiel. Ahora sí me entendiste. Entonces, tenemos estas dos versiones. Reina Valera de 1960 y Biblia textual, cuarta edición, que utilizaron los manuscritos más antiguos que actualmente existen o que se han encontrado. Este de acá eran los que tenían en la época. Este de acá son los más viejos que actualmente se han encontrado. Ahora bien, Marcos, el final largo de Marcos en la Reina Valera, ¿en qué versículo termina? En el 20. Y en la Biblia textual, en el 8. ¿Qué pasó con el resto? Según los escritos más antiguos, esos versículos no existen. ¿Qué pasó ahí? Quiero que vean esta imagen, esta foto. Así eran los documentos bíblicos, los que se encuentran. Ya, donde está mi dedo palpando, miren ustedes en la pantalla. Este dedo que está palpando aquí, si ven que es una letra que se sale de la línea. Toda esta línea, ¿sí ven? Como es recta, de ahí se sale lo que se llama el canon, que guarda relación y aparte también es así unificado, rectito. Pero aquí hay letras agregadas, ¿sí ven? Ya, estas letras agregadas, eso es lo que voy a explicar ahorita, son las letras agregadas en Marcos 16, del 9 al 20. ¿Quiénes agregaron estas palabritas? Los masoretas. Cuando se encontraban los documentos
así partidos, ellos, para completar el documento, metían su dedito, su manito, el agregado. ¿Me explico? Ellos el documento, como lo encontraban partido, le agregaban para que no quede partido, pues. De ahí es lo que se llama el texto crítico. ¿Cómo vas a meter mano al texto sagrado? El texto tiene que estar tal como está, íntegro, porque ya le metiste la mano y eso no es lo que quisieron decir los originales. Por eso se llama texto crítico. De aquí es el texto crítico. En ese sentido es muy bueno, excelente. Fíjate, esta imagen es una de las páginas del Códice Sinaítico del siglo IV. Es un documento del siglo IV, bien viejo. Y aquí se ven cómo le han agregado las letras. La historia de María Magdalena no aparece en los textos más antiguos. El final largo de Marcos no aparece en los documentos más antiguos. Es que por eso, pues. ¿Y para qué le metieron mano? ¿Eso le resta credibilidad a la escritura? Ahí es el católico sapo, que es un sapísimo, ¿ya? Por eso la tradición oral es infalible. Cuando tú le dices, no, la Biblia, la escritura es la infalible. Demuéstrame entonces que la Biblia no se contradice. Si aquí, ¿a cuál le creo? Si tú tienes tus dos versiones, y aquí hay uno largo y aquí hay uno corto, entonces tu Biblia también no es confiable. ¿Por qué mi tradición oral no es confiable? Y son sapísimos. A ver, ¿qué dices ahí? ¿Cómo hablamos ahí? A ver. ¿Cómo hablamos con estas bellezas? Pero es que también leyendo no es como que distorsiona la figura de Marcos, porque si va es como que va cronología, se podría decir. Entonces, ¿el final largo de Marcos es palabra de Dios o no? ¿Ah? Ahí lo quiero ver. Está en la escritura, ¿en cuál? En la Valera, pues. En la Valera. Pero estos son documentos modernos. Este es el más antiguo. Mira, que son de la cueva de Qumran. A ver, ¿cómo hablamos? Yo sí digo que la de acá es palabra de Dios. ¿Por qué? Ya les voy a explicar. No está alterada, está como la encontraron. En los documentos más antiguos. Esta está agregada. Hay que ser sincero. Esta está agregada. Pero allá voy. ¿El final largo de Marcos es o no es palabra de Dios? Yo escribo una carta. Yo escribo este papel. ¿Ya? Y ustedes lo reproducen en copias y copias y copias y copias y copias. Con el pasar de los años se rompe una y está incompleto. Listo, este es el mensaje que yo les estoy dando a la gente y ustedes lo van a reproducir. ¿Ya? Pero con el pasar del tiempo se rompen las páginas. Listo. ¿Cómo recupero yo esto? El que la tiene metió su manito y la sigue reproduciendo. Y resulta que encuentras el documento más antiguo mío, el más cercano al original, y te encuentras que no tiene lo que le agregaron los demás. ¿A cuál le van a creer? Ok, vamos a la respuesta. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿La que está mochada o la que está agregada? ¿Por qué? Porque igual, mira, se van relacionando los versículos con los otros libros, como Juan. Esas son las crisis de fe. ¿A cuál le creo? Y ahí comienza. A ver, ¿cuál es? Ya la otra ya la han agregado, algo que no se haya agregado. No, aquí no han agregado, acá han agregado en la Valera. Ah, la Valera. La Valera es la agregada. Es la Valera la agregada. Esta es tal como está en los textos más antiguos.
ahí se iba a tratar de conseguir con todo el final, ¿verdad? Sí. Para que todo coincida. Sí, eso. No es que lo agregaron de mal. Sí, obviamente estamos ya. Ellos agregaron para tratar de coincidir la historia. Por ejemplo, si tú lees el final largo de Marcos, abre por favor la Reina Valera. El agregado empieza en el versículo 9. Jesús se le aparece a María Magdalena. Vamos a leer todo corrido. Dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Verso 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, caminando y yendo al campo. Verso 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Verso 14. Finalmente apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no había creído a los que habían visto resucitado. Verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si vivieran cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Verso 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Todo eso lo agregó ¿quién? Los masoretas. Pregunto, ese agregado, ¿en qué contradice en la Biblia todo lo que leímos? ¿En qué la contradice? Yo no veo que contradice nada. No hay. ¿Es confiable o no es confiable? Claro. A pesar de estar agregado. Sí. Ahí viene la pregunta. ¿Eso agregado es considerado palabra de Dios o no? Ahí viene el punto de los sapos. ¿Es o no es? ¿Es ese agregado? Claro, otros libros de la Biblia hablan de esa escena. Por ejemplo, si bebieres y comieres cosa mortífera, no te hará daño. ¿Dónde ocurrió esa escena? De Hechos. ¿En qué escena? Cuando el apóstol Pablo fue picado por una serpiente, ¿se acuerdan? Y no le hizo daño el veneno. De ahí agarraron y pusieron eso. Una escena que sucedió, la plasmaron ahí. Para que haya cronología. Pero ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué dicen? Pero a ver, la escritura es palabra de Dios hasta donde se escribió, el autor lo escribió con su puño, hasta ahí. El otro que metió su manito, eso ya no es de Dios, sino la manito del otro. Porque el que escribió es de puño y letra de lo que Dios le dijo. Entonces, lo agregado, ¿es o no es? ¿Por qué? Entonces, mi Biblia católica, con los libros agregados que tiene, el libro de Tobías, el libro de Baruch, Eclesiástico, también es inspirada por Dios. Exacto, porque cuando tú lees esos libros, esos sí no guardan relación con lo que dice la Biblia, a diferencia de este final largo que estamos leyendo. O por ejemplo, uno de estos libros que invocan ángeles, que hacen una práctica de los magos, ¿cómo es? Con un pescado, hacen un ritual ahí medio raro. Eso no tiene ninguna conexión con la escritura, pues. Más bien es reprobada por Dios.
Yo me quedo con mi Reina Valera 1960. Con sus agregados y todo. Y la textual como un refuerzo. Porque hay palabras que están aquí que son muy buenas traducidas, que esta quizás carece. Y acá la traduce mejor. Pero esta, primero. Y esta, segundo. Para alguien que va a estudiar seriamente. Si usted es un nuevecito en la fe, la Reina Valera más la NTV o cualquier otra versión moderna, donde utiliza un lenguaje más moderno, porque a veces utiliza aquí términos que no vas a entender porque utiliza un español antiguo. En cambio aquí utiliza un español moderno. ¿Ya? Pero al utilizar un español moderno, pierde la esencia del original. Entonces, si usted es nuevecito, esta más esta. Si usted ya hace un estudio más profundo, bienvenido, esta, así en este orden. Primero y segundo. Reina Valera 1960 y Biblia Textual cuarta edición. ¿Ya? Ahora, ¿por qué razón digo que la Reina Valera, lo que está ahí con la manito agregada, sí es inspirado por Dios? ¿Quién escribió de Jesús en los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. Vamos a ver en la Biblia textual el último capítulo de Deuteronomio, vamos a ver Deuteronomio, en la textual, no en la Valera, vamos en la textual, que son de los escritos más antiguos. Deuteronomio 34. En la textual dice lo siguiente. Ahí está, el título. ¿Qué dice ahí? Acá, miren acá, no es la Biblia de Reina Valera, es la textual. Miren acá. ¿Qué dice el título? Muerte de Moisés. En la Reina Valera, ¿qué dice? Lo mismo, muerte de Moisés. Ahí no hay variación. Todo bien. Todo bien. Ok. En la textual dice la muerte de Moisés. ¿Qué narra ese capítulo? Y le dijo, IHBH, esta es la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré, te he permitido verla con tus ojos, pero allá no pasarás. Y Moisés, esclavo de IHBH, murió en la tierra de Moab, según el dicho de IHBH, y lo sepultó en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y no ha sabido hombre alguno el lugar de su sepulcro hasta el día de hoy. Y era Moisés de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca fueron oscurecidos, ni debilitado su vigor. Y los hijos de Israel lloraron a Moisés en los llanos del Moab durante 30 días. Así fueron cumplidos los días del llanto como duelo por Moisés. Verso 11. Y Josué ben Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, pues Moisés había impuesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel obedecieron e hicieron tal como IHBH le había ordenado a Moisés. Pero no se ha levantado aún otro profeta en Israel semejante a Moisés, a quien IHBH trataba cara a cara. Ya en razón de todas las señales y prodigios que IHBH lo envió a hacer en el país de Egipto con respecto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, en razón de toda aquella mano poderosa y de grandes portentos que hizo Moisés en presencia de todo Israel. Ahí termina Deuteronomio. ¿Quién escribió Deuteronomio? Moisés. ¿Qué determina que la Biblia es palabra de Dios o que ese libro es palabra de Dios? Su puño y letra. Pregunto, ¿quién escribió la muerte de Moisés si Moisés ya murió? ¿Cómo el muerto va a escribir? Y en el Antiguo está textual. En la Biblia textual no hay nada alterado, está escrito eso. Y Jesús dijo que Moisés escribió de él y que su palabra es
palabra de Dios. Incluido eso, en la muerte de Moisés, que no le escribió Moisés, incluido eso. Pero eso no lo escribió Moisés. ¿Qué me certifica que eso es palabra de Dios? Si no lo escribió Moisés. Jesucristo. Tu palabra es verdad, incluida ese agregado. ¿Quién agregó la muerte de Moisés? ¿Quién lo agregó? Si Moisés murió, ¿quién escribió la muerte de Moisés? Josué. Josué metió su manito, el sucesor de Moisés. Josué tenía todos los escritos de Moisés y él agregó ese capítulo. ¿Cómo murió? Listo. Cerrado. Y ese agregado es palabra de Dios. El nombre de Dios, IHBH. Allá está como Jehová. Por eso digo, guarda como la esencia del original. ¿Ya? Entonces, pregunto. El final largo de Marcos, en la Reina Valera 1960, ¿es palabra de Dios o no? Ese agregado. ¿Por qué? Porque no contradicen nada el canon bíblico. Más bien le da fuerza a algo que ya está escrito. Deuteronomio es palabra de Dios, aunque Josué metió su manito, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque no contradice nada al canon. Más bien le da fuerza a un hecho que sucedió. Esa es la razón por la cual no pasa nada con esos pequeños agregados. No afectan nada, no contradicen nada. Más bien le da fuerza a algo que ya sucedió. Así que cuando alguien te venga a decir, pero mira, en esta acá dice una, en la de acá dice otra, ¿a cuál le creo? A la larga. Porque la larga no contradice a la corta. ¿Es palabra de Dios? Sí. Las dos. Porque una tiene quizás todo lo que está y la otra, con su agregado, no distorsiona lo que ya está, más bien le da fuerza a lo que ya está. Así como Josué, lo que agregó, le dio fuerza a lo que ya Moisés dejó escrito. Y eso es palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Y la historia de María Magdalena fue real o no? Sí. Yo creo que sí. Si de aquí a mañana encuentran un documento más viejo de lo que ya tenemos aquí y ahí aparece la historia de María Magdalena, ¿en qué cambia? En nada, si ya está en la otra. No pasa nada. Entonces, no hay problema con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y es real. ¿Cuál es la diferencia de los documentos agregados del católico? Porque el católico va a decir, entonces mis documentos agregados sí son palabra de Dios. No lo son, porque los escritos, hay un autor en uno de estos libros católicos que dice, mi escritura es mediocre, mis escritos son mediocres. ¿Cuándo un hombre de Dios va a decir en las escrituras, mis escritos son mediocres? Y en otro libro te enseñan a hacer brujería y con un pescado. No guarda relación. Por eso esos escritos no fueron considerados parte del canon. Canon significa regla, medida, que guarda relación el escrito con los otros documentos. ¿Cómo se traduce la Biblia? Son millones de documentos bíblicos que existen hoy en día. Millones, así millones. Comparan uno, comparan el otro, y todos dicen lo mismo. Ninguno se contradice. Todos guardan relación. Es la diferencia de otras religiones y de los escritos de otras religiones, que no tienen las riquezas escriturales que el cristianismo tiene. Que tenemos para escoger, pero a montón, que hay cualquier cantidad de escritos y de copias y recopias, y todas las copias y copias y copias guardan la misma armonía.
tienen pequeñas diferencias como estas, que no afectan en nada a la historia original y al texto como tal. Entonces, esa es la razón por la cual el cristianismo es verdad y las otras religiones son un mito, porque carecen de fundamento y de pruebas que el cristiano sí tiene. Y tenemos para escoger, explayarnos, explicarlos, exprimirlo, sacarle el jugo. Y cuando encontramos estas cositas como la de ahora, no afectan en nada porque no existe ningún tipo de diferencias. Mejor dicho, no existen contradicciones. La Biblia no se contradice. Tienen pequeñas diferencias que no afectan la una con la otra. Así que cuando alguien te quiera decir, oye, es que la Biblia se contradice, no se contradice. Hay pequeñas diferencias, pero que no afectan en nada a la historia como tal. Incluso te pueden decir, hay una historia en la Biblia donde hay un hombre que narra que un suceso sucedió en tal parte y en otro capítulo me nombra otro lugar. Ahí hay una contradicción. Eso no es una contradicción, es una diferencia. Un ejemplo. Tú escribes, el día de hoy me enseñaron que existe la Biblia textual cuarta edición y la Biblia Reina Valera 1960 y es la que voy a estudiar como base. Eso lo aprendí en el Arca, en la Alborada cuarta etapa. Y eso lo escribes tú. Y otro escribe lo mismo. A mí me enseñaron aquí en el Arca que yo, y eso lo aprendí en la Alborada quinta etapa. O cuando estábamos en Sauce 2. Eso me lo enseñaron en Sauce 2. Y hay dos escritos. La misma historia, pero diferencias de lugares. En la Biblia hay eso. Ay, mira, entonces yo no confío porque hay eso. Eso no tiene nada que ver. ¿Eso afecta a la historia real como sucedió? ¿Escucharon lo que escucharon hoy, sí o no? ¿Lo escribieron o no lo escribieron? Sí. ¿Lo que sucedió? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El lugar. El uno puso Alborada cuarta, el otro puso Sauce 2. Pero la historia sucedió. Sucedió. ¿Qué cambió? Simplemente el lugar. ¿En qué afecta al texto bíblico? En nada. Esas son las cositas que la gente de afuera conoce, pero como no tiene entendimiento de la historia, no tienen conocimiento de la palabra, no tienen conocimiento de Dios, no tienen al Espíritu Santo, atacan tu fe y atacan tu Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros, que la conocemos, la defendemos como tal. Amén. ¿Y el Nuevo Testamento es palabra de Dios o no? Porque ya hablamos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, eso ya sí se acuerdan, pues. ¿Cómo me certifica que el Antiguo Testamento es palabra de Dios? Lo dijo Jesús. ¿Y el Nuevo Testamento? ¿Quién lo dijo? Demuéstrame que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Exacto. Fueron escritos por los mismos discípulos que vivieron, escucharon y vieron y fueron discipulados y estuvieron con Jesucristo desde su discipulado, su muerte y su resurrección. Los vieron, cada quien escribió su testimonio, incluso dieron su vida hasta la muerte. Y si eso fuera mentira, ¿por qué morirían por algo que es mentira? Algunos me dirán, pero los musulmanes hoy en día mueren por algo que es mentira. Sí, pero los modernos y los antiguos. Además de que en el cristianismo todos los hechos coinciden uno con el otro en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dijo que todos los escritos que escribió Pablo y las escrituras, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son palabra de Dios. Los pone al mismo nivel de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, como se los leí hace un tiempo atrás en Primera de Pedro. Primera de Pedro creo que fue, donde dice, así como las otras escrituras, que no pondrá bolsada al buey que trilla y digno es el obrero de su salario.
¿Eso dónde está? En Lucas, en Mateo y en el Antiguo Testamento. Las ponen al mismo nivel. Son escrituras. Y Pedro fue el último libro, uno de los últimos libros que se escribieron. El único libro que faltó por escribirse fue el libro de Apocalipsis. Es decir, desde Mateo hasta Judas, de nuestra Biblia Reina Valera, es palabra de Dios. Falta Apocalipsis, que más adelante obviamente se certificó como palabra de Dios. Además, Dios preserva su palabra y fue cerrado tal el canon hasta donde la tenemos hoy en día. Y ahí murió, hasta Apocalipsis. Ahora, ¿por qué razón digo? Otra razón por la cual digo que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Porque los escritos que están en el Nuevo Testamento fueron escritos alrededor del año 70, perdón, para mí, escúchame bien, los eruditos dicen que el libro de Apocalipsis y algunos escritos fueron terminados de escribirse a finales del primer siglo. Cuando Jesucristo resucitó y se fue, Jesucristo murió en los 33 años. En los 33 años, Él subió al cielo, resucitó y subió. Y desde los 33 años hasta el año 100, eso es un siglo, 100 años, un siglo, hasta el año 100 se terminó de escribir el Nuevo Testamento. Para mí, escuchen bien, para mí, y estoy 100% seguro que así es, el Nuevo Testamento se terminó de escribir antes del año 70. ¿Por qué creen que se escribió antes del año 70? Y no en el año 100 y más adelante como dicen. Adivinen, ¿no? Bueno, no adivinen, atinen, a ver. ¿Por qué creen que el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, se escribió antes del siglo del año 100? Se escribió antes del año 70 incluso. A ver, ¿no les parece curioso que un evento tan importante a nivel mundial no se lo nombra en la Biblia, como lo fue la destrucción del segundo templo de Jerusalén en el año 70? ¿En qué año fue destruido el templo de Jerusalén? Donde solamente ahorita está el muro de los lamentos. ¿En qué año? Jesucristo profetizó que iba a ser derribado del templo. ¿En qué año se cumplió esa profecía? En el año 70. Un evento tan importante a nivel mundial como era el templo, porque el templo era el templo, pues, conocido a nivel mundial. Un evento tan importante como ese, ¿por qué no lo registra en ninguna parte de la Biblia, ni siquiera en Apocalipsis? ¿Qué te da a entender eso? Que se terminó de escribir antes del año 70. Más fuerza coge la escritura de ser palabra de Dios. Más cercano lo escribieron los discípulos. Entonces, esas cositas se las digo para que la conozcan y tengan un nivel de madurez más alto. Y cuando vengan esas cosas que vean en internet, o estos disque eruditos a querer criticar el cristianismo, a querer criticar a Jesús, a querer criticar la Biblia, a querer ponerte contra la espada y la pared, para que mira, tu Biblia mismo dice esto y aquí hay diferencias, ustedes ya lo sepan. Y no les caiga como baldazo de agua fría. No, ya lo escucharon aquí. Preferible que lo escuchen aquí a que vayan afuera un video por allá y vean, oye, pero el final de Marcos ha sido mentira. Uy, ya la Biblia como que ya me dejó dudas y empiezan, ¿no? Así empiezan las crisis de fe, cuando no hay conocimiento de las Escrituras. Entonces, bendito Dios por el texto receptus y el texto crítico. Belleza. Sáquenle el jugo. Cuando yo recién escuché estas cositas, a mí no me las explicaron como se las estoy explicando ahorita. A mí me las explicaron para crear en mí una duda. Y Dios me fue revelando estas cositas.
¿Sí? Y créanme, yo conociendo y los años en los que estuve cuando escuché eso, no, créanme, yo sí la vi con recelo esta. Yo la vi así como que me duró 2 días. Me duró 2 días. Y me la compré. Hermana, me la compro y la investigo. Me la compro. Dame a ver. Es que tú me tienes que explicar esto. Y me la explicó y es lo que les estoy compartiendo ahora. Y hay muchas cosas más que lógicamente en este momento no se las puedo compartir, pero son muchas cosas más. Pero con eso es suficiente. ¿El Antiguo Testamento es palabra de Dios? Sí. ¿Jesucristo? Sí, lo dijo. ¿El Nuevo Testamento es palabra de Dios? Sí. ¿Y esos agregados? También. Porque no infieren nada con los demás. Más bien los fortalece. Y ahí sí termino diciendo, 2 Timoteo 3:16, en la Reina Valera, que también está en la textual. Bien, dice la Escritura, el 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las doctrinas de hombres, la oralidad, la tradición oral. No, ¿qué dice? Las sagradas escrituras. Siempre hacen énfasis en las escrituras. Y cuando hablan de la tradición oral, a Jesucristo los critica durísimo a los fariseos cuando hablan de la tradición oral. Y le dice, ustedes han cambiado la escritura por la tradición oral, tradición de hombres, que no es mandato de Dios. Entonces dice, verso 15, y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí viene, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es la escritura? Inspirada por Dios. ¿Cuáles? Todas. ¿Cuáles son todas? Génesis hasta Apocalipsis. Y aparecen uno de estos payasitos, ¿no? Son payasos. Y dicen lo siguiente. Vuelve acá conmigo. Demuéstrame que 3 de Juan es palabra de Dios. ¿Se han escuchado? No. Demuéstrame que 3 de Juan es palabra de Dios. Si ahí 3 de Juan es un solo capítulo. Uno solo. Y tiene 13 versículos. Y no hay una doctrina como tal, como lo enseñan los otros capítulos de la Biblia. Vamos a leer 3 de Juan, y aquí terminamos con este y otro verso más. Dice, el anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Juan le escribe a Gallo, ¿no? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia el testimonio de tu amor. Y tú harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diófetres, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Un poquito chismoso, ¿no? Para que dicen, ay, no tienes que hablar de los otros hermanos. Sí, hasta lo nombra. Cuando es de desenmascarar doctrinas, ¿no? Verso 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo malo es de Dios,
pero el que hace lo bueno es de Dios, perdón. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, cada quien uno en particular. Demuéstrame que esa es palabra de Dios. Yo ahí veo una carta que le mandan a alguien nomás. ¿Por qué me dices que palabra de Dios es una cartita que le están mandando? No es una carta. Pero es que no hay. Por eso te digo, eso te dicen estos manes. No hay ahí. ¿Cómo confío yo que tercera de Juan es palabra de Dios? Yo veo una carta nomás ahí. Como que yo le escribo una carta a Elian. Que no le impulso en sí a nada. Simplemente es una carta. ¿Dónde aparece la teología aquí? ¿Dónde aparece la teología? En todas las escrituras aparece teología. ¿Dónde aparece la teología aquí? Muy bien. ¿No lo escucharon? A ver. ¿Ah? En la palabra verdad. 7 veces se nombra la palabra verdad. Curioso. El número de Dios, el número perfecto para Dios es el 7. Por la perfección, el sello de la perfección, de la creación. 7 veces nombra la palabra verdad. Vamos a buscarla, ¿ya? Y vamos con el dedito o con sus plumitas o con lo que sea, van subrayando. Vamos. Dice, amado anciano Gallo, el amado a quien amo y la verdad. 1. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. 2. Pues mucho, verso 4. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. 3. 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia tu testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios y para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. 4. Verso 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diófetes, la cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amados, no imiten lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Aquí ya aparece primera esencia de palabra en la palabra, ¿no? Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad. Van 5. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. 6. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a los amigos, cada quien en particular. Se me escapó una verdad por ahí, porque son 7. ¿Cuál fue? Ustedes la subrayaron todas. A ver, la primera, ¿cuál fue? ¿En qué verso? La verdad está en el 1. La segunda, ¿dónde está? El 3. Hay 2 en la 3. Ah, sí, aquí se me escapó. Hay 2 en la 3. En el verso 3 se me escapó una verdad. Hay 2 verdades en el verso 3, es verdad, gracias. Entonces ahí hay 7 verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Te conduces en la verdad. Apunta ¿a quién? A Cristo. Demuéstrame que tercera Juan es palabra de Dios. Apunta a Cristo. Es cristocéntrico, porque la verdad es Cristo. Así que este tipo de personas, por querer justificar la doctrina de la oralidad, que tiene tantas cosas inventadas por el hombre, minimizan las Sagradas Escrituras
al punto de querer poner en tela de juicio o duda hasta Tercera de Juan, porque Tercera de Juan no les parece, cuando Tercera de Juan tiene riqueza teológica y tiene riqueza cristocéntrica. Y muchas cosas más son las cuales la Escritura, y muchas cosas más son por las cuales el Señor nos ordena lo siguiente. Con esto termino. 1 Corintios 4, verso 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendas a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos con otros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Y qué dice el Señor? Que no te vayas más allá de lo que está escrito. Vuelve acá. Entonces, ¿qué dice el Señor? No te vayas más allá de lo que está escrito. Cualquier cosa que esté fuera de las Escrituras no viene de Dios. Así que no me ven acá que la oralidad, que la tradición oral, que nosotros los católicos, nada, cuento chino. Tiene mezclado ahí leche espiritual adulterada, tiene mezclado ahí arroz con menestra, carne asada y le ponen ahí cochinada ahí, que nada que ver. No te vayas más allá de lo que está escrito. Por algo se llaman sagradas escrituras. Es sagrado. Amén. Entonces, así que tranquilos, no le hagan mal ojito. Biblia Reina Valera, 1960, eso sí, y textual cuarta edición. Para un estudio profundo. Belleza. Si es nuevecito y no pasa esos niveles, quédese nomás con la Reina Valera 1960 y la NTV, Nueva Traducción Viviente, o Dios habla hoy, o que son traducciones parafraseadas, no guardan la relación textual, sino que son parafraseadas. Esas otras versiones son parafraseos. En cambio, estas son textuales. Entonces, esas son las riquezas. Bueno, vamos a orar ya. Padre, en el nombre de Jesús invocamos tu presencia, tu nombre, dándote muchas gracias por la enseñanza que nos has dado el día de hoy. Más que una prédica, ha sido en sí como una especie de curso, podríamos llamarle un curso teológico, ¿no? No sabría cómo llamarle, Señor, pero más allá del nombre o título que tenga, lo más importante, mi Dios, es que nos has enseñado el día de hoy las riquezas de tu palabra, y cómo defender obviamente nuestra fe y cómo defender las Escrituras, sabiendo que todo lo que dice ahí es verdad, todo sucedió y fue real, que nada es mentira, que todo es un hecho histórico verdadero, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Y por qué el Apocalipsis, Señor, es un hecho histórico? Porque como sabemos, para ti, Señor, el futuro ya es historia. Por esa razón, para ti esto, el Apocalipsis, que está por suceder, ya sucedió. Porque para ti el futuro es historia. Gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Que esta enseñanza que hemos aprendido el día de hoy quede guardada en nuestra vida, en nuestros corazones. Y asimismo poder defender nuestra fe. Poder defender, primero apropiarnos de eso que hemos aprendido. Y asimismo poder pasar a un nivel de madurez espiritual y de fe mayor, que no solamente tengamos conocimiento en la mente, Señor, sino que nuestra relación contigo también permanezca espiritualmente, porque de nada sirve que nos llenemos de información y no tengamos una relación íntima contigo. Es muy importante la información que hemos tenido o recibido el día de hoy, pero asimismo tiene que ser muy importante y tiene que estar acompañada de la relación que tengamos contigo en intimidad. Esas dos cosas, Señor, no pueden deshacerse de nuestras vidas y es por la cual nosotros vamos a velar siempre. Guiarnos por el Espíritu, pero guiarnos también por el conocimiento, pero el conocimiento en el Espíritu. Gracias te damos, Señor, por la guía y por la cobertura, por la enseñanza que nos das.
Perdóname, Señor, si en algún momento dije alguna palabra indebida, no me expresé bien o di algún mensaje que se haya malinterpretado. Tú sabes que siempre la intención es tratar de decir lo mejor y más apegado a la Escritura y como tú lo enseñas, Señor. Pero igual no somos perfectos. Si en algún momento dije algo, te pido perdón personalmente. Y en los que estamos aquí, pues, danos sabiduría para poder entender cada detalle de tu palabra y de tu enseñanza y de tu espíritu, Señor. De esta manera alcanzamos esa madurez espiritual y seguirnos preparando para tu regreso, sin desviarnos, sin descuidarnos, porque tenemos que vivir en santidad. Te queremos tener de nuestro amigo, no de nuestro enemigo. Y de nosotros depende el estar contigo, más allá de lo que tú nos vienes a buscar siempre, Señor. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, y que sea una semana muy bendecida por ti, hacia cada uno de nosotros en cada actividad que tengamos. Sana nuestros corazones, si hay alguna herida, si hay alguna tristeza, llénanos de gozo, y que sea una semana muy bendecida. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, y ven pronto por nosotros, Señor Jesús. Pero en el nombre de Jesús, la gloria es para ti. Amén y amén.